Vamos entonces hoy a conversar juntos acerca de la importancia de congregarse, con este verso que acaba de leer mi esposa en Hebreos 10:25, que dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esta carta a los hebreos la escribió el autor dirigida a los judíos que se habían convertido al cristianismo en aquel tiempo. Era una carta dirigida a los judíos convertidos al cristianismo, pero también a los gentiles, los que se habían hecho cristianos en aquel tiempo. Estamos hablando hace más de 2000 años. Pero así como era para los cristianos de aquel tiempo, también es una palabra para los cristianos de este tiempo. Es una palabra muy actual que dice de que no dejemos de congregarnos. El autor se incluye: no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos. Parece que había algunas personas que habían tomado la costumbre de dejar de congregarse. Parece que había personas que en algún momento se congregaban y de repente habían dejado de congregarse. No era algo que sucedía solo en aquel tiempo, sino que vemos que es algo muy actual. Sabemos que en estos tiempos también mucha gente ha dejado de congregarse, no solamente por el hecho del COVID. El hecho del COVID definitivamente fue una justificación para muchos para dejar de congregarse. Para otros, por supuesto, fue un pesar, un dolor, un sacrificio el dejar de congregarse, porque siempre habemos personas que nos gusta, que nos llena, que deseamos, necesitamos congregarnos. Así como en aquel tiempo, en este tiempo siempre ha existido esa tentación de dejar de congregarnos. En aquel tiempo tenían persecución, los perseguían. Dice la Escritura que los apresaban, los latigaban, e inclusive los aserruchaban, y dice que tenían que huir por los montes. En estos tiempos para nosotros tenemos tremenda libertad, como dijo nuestra hermana hace un momento, para congregarnos, para alabar, para predicar y para expresar nuestra fe con libertad. También sufrimos en este tiempo alguna especie de persecución, porque se piensa siempre que la persecución es solamente de que te van a prohibir por ley que prediques o que compartas tu fe con otras personas o que te congregues. Sucede en algunos países, lamentablemente sucede en algunos países, no en los países que nosotros vivimos, pero sin embargo siempre hay una especie de persecución. Por ejemplo, la presión social. A algunos se nos critica por el hecho de congregarnos, a algunos se nos llama tontos por el hecho de congregarnos, se nos dice hasta estúpidos de que vamos a dejar el dinero en la... ¿Cuántos han escuchado estas cosas? Que vas a dejar el dinero a la iglesia, el dinero para el pastor, te dicen. Y te dicen: puro hipócrita es lo que hay en las congregaciones. Todos hemos escuchado estas cosas. Eso es una especie de persecución, a veces en nuestras propias familias, en nuestras propias casas, y ni qué se diga en los lugares de trabajo. Se nos critique, se nos juzgue, se nos señala por estas cosas. Pero el tema de hoy es acerca de la importancia de congregarse. Es un mandamiento el hecho de congregarse. Lo hacemos por obediencia, lo hacemos por necesidad. Este pasaje nos dice de que es como una obligación, porque dice la Escritura: no dejen de congregarse, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, como que los que no se están congregando no están haciendo bien, no están cumpliendo con Dios.
no están haciendo lo que Dios espera que sus hijos hagamos. Ahora, esto de congregarnos en las iglesias es algo requerido a los creyentes, a los cristianos. No se le está diciendo que se congreguen a la gente del mundo, a la gente que todavía no ha tenido una experiencia con Dios, no ha conocido a Jesucristo, no ha sentido todavía esa experiencia que los creyentes hemos tenido, y por eso es que nos congregamos, porque nosotros hemos sufrido o hemos vivido, mejor dicho, una experiencia a través por el cual nuestras vidas han sido transformadas. Hemos sido cambiados, hemos sido hechos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo. Nuestra vida no es igual que antes. Y ahora nosotros queremos congregarnos, necesitamos congregarnos. Dice que para el mundo la palabra de la cruz es locura. Pero es locura para los que se pierden, dice. Pero para nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios para los que hemos sido salvados. Porque nosotros sabemos de dónde Dios nos ha rescatado. Nosotros sabemos que Dios nos ha librado de la muerte. Y no solo de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Y nos ha traído a una vida nueva. Entonces es algo que nosotros sabemos, y por esa razón nosotros, el Espíritu de Dios nos llama, nos invita, nos convoca a congregarnos. Y te digo, hermanos, esto no es de multitudes, esto no es de multitudes. Acuérdense ese pasaje que está en Lucas, por acá lo escribí, en Lucas capítulo 13, que dice el Señor: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por esa puerta y van por ese camino. Pero dice, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Eso es el congregarse. Tú ves, no es para multitudes. Dice, manada pequeña, a mi Padre les ha placido darles el reino. Esto es una bendición para nosotros, el haber conocido a Cristo, el haber tenido esa experiencia, el haberle entregado nuestras vidas, y el ahora por obediencia servirle y congregarnos. Yo quiero contarles un poquito acerca de un testimonio, del testimonio de mi vida, del testimonio de mi conversión, porque tiene que ver con el hecho de congregarse, tiene que ver con las congregaciones, tiene que ver con las iglesias. Hace ya casi 50 años, siendo un jovencito, yo andaba perdido, hijo de mi papá y mi mamá, miembro de una familia de 10 hermanos. Y yo como que era la oveja negra, dicen, bueno, la oveja perdida de la familia, el hijo malo, el chico malo. Casi en todas las familias hay uno que otro que se les dice así, pero cuando conocen a Cristo vienen a ser los mejores de toda la familia. Te lo digo por experiencia, en el nombre de Jesús. Estando perdido, recuerdo un amigo en el grupo, en aquella época ya estaba extinguiéndose la era de los hippies, donde el eslogan que había era paz, amor y libertad, y era un libertinaje realmente. Y recuerdo que en el grupo de amigos que parábamos en las calles tocando guitarra con el pelo largo y haciendo cosas que en realidad no conducen a nada bueno, uno del grupo se convirtió. ¿Y dónde se convirtió? En una iglesia, en una congregación, y comenzó a congregarse.
Y de repente comenzó a cambiar y en vez de estar con nosotros haciendo estas cosas que no eran verdaderamente buenas ni edificantes, comenzó a invitarnos a ir a una iglesia, a una congregación. Y recuerdo que 2 de nosotros le hicimos caso un día y le dijimos, ¿qué hay que hacer? Vengan a mi casa el sábado, dijo, se quedan a dormir allí y el domingo vamos para la iglesia. Yo no sé por qué, antes de ir, me corté el cabello. No sé por qué me corté el cabello. Me vestí bien, me arreglé, me puse bien bonito. No sé por qué. Instinto de respeto. El instinto, como dice mi esposa, el Espíritu de Dios que está en uno y necesita ser despertado, necesita ser avivado. Y ya parece que el Señor, que nos conoce a todos y cada uno de nosotros, dice, aún antes de que lleguemos al vientre de nuestra madre. Qué tremendo que es esto. Y llegamos el sábado y en su casa habían varias personas que, así como él había cambiado, ya no era el mismo de antes, estaban allí con él y se reunían y hablaban y contaban sus experiencias, que antes, cuando yo era ladrón, antes cuando yo engañaba a mi esposa, antes cuando yo hacía tal cual cosa, y ahora ellos, me acuerdo, con su Biblia en la mano y con su trajecito y su corbata y con un gozo y con una alegría hablaban de su nueva experiencia de vida que a mí me impresionaba. Y yo sorprendido porque nunca había visto estas cosas. Y el día siguiente llegó el día de ir a la iglesia. Nos despertamos temprano y dijeron, vamos a la iglesia. Yo nunca había tenido una experiencia así en realidad. Llegamos a la iglesia el día siguiente, una congregación, y yo realmente me sentía como pez fuera del agua, no sabía qué hacía ahí, ni entendía lo que hablaban, y la gente cantaba y alababa y abrían su boca, y yo decía, ¿qué es esto, Dios mío? Y no me acuerdo sinceramente de lo que dijeron. Hubieron cosas que me gustaron, cosas que no me gustaron, pero una cosa pasó allí. Hubo la oportunidad de que el que desee le entregue su vida a Cristo. Y si alguien quiere entregarle su vida a Cristo, pase al frente, dijeron. Y yo no sé por qué pasé al frente sin saber realmente qué significaba eso. Y alguien puso una mano sobre mí y comenzó a orar. Y realmente no me gustó que me ponían la mano y me apretaban y me hacían como que me querían tirar al piso. Y realmente no me gustó, pero sin embargo algo pasó allí que yo tuve la oportunidad y nunca me olvidé de decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados. Esta vida que yo estoy viviendo no me llena, me siento vacío, necesito algo. Ayúdame, cámbiame, dame sabiduría, hazme entender de qué se trata la vida, porque esto para mí verdaderamente no siento que es vida. Y luego de esa experiencia salimos de allí, toda la iglesia, y nos llevaron a un barrio, y en medio de muchos edificios, me acuerdo, el pastor hablaba en público y la gente escuchaba y todos parados la congregación. Yo me sentía realmente, no me sentía cómodo, me sentía incómodo. Y luego de eso me fui, regresé a mi casa. Mi mamá me dijo, ¿y qué te ha pasado, hijo? ¿Qué te ha picado? Me dijo, porque yo estaba totalmente diferente. Mamá, ¿en qué quieres que te ayude? Mamá, te ayudo en esto, portándome bien. Quería ser santo, quería hacer las cosas bien, no quería hacer ninguna cosa mala. Una semana me duró la santidad. A la semana siguiente me fui al barrio y empecé a ver a todos mis amigos y todos haciendo lo mismo, tomando, fumando, riéndose, bailando, gritando, diciendo groserías, planificando trampas y tantas cosas. Y yo dije, uy, otra vez en esto, dije,
pero yo he visto, dije, que los curas toman vino. Así que ustedes toman aguardiente, y yo me voy a comprar mi botella de vino, dije. Y me compré mi botella de vino. Por no Y continuar en una entonces iglesia. ustedes fuman cigarros y fuman marihuana. No, pero yo he visto que algunos curas fuman pipa. Y fui y me compré tabaco y me compré una pipa. Y la cosa es que no seguí congregándome y a la semana siguiente ya estaba otra vez revolcado con todos ellos en todos los vicios y cosas que hacíamos los muchachos de la calle en aquel tiempo. No seguí congregándome, pero sin embargo quedó grabado en mí aquel momento que en una congregación yo me arrepentí y le entregué mi vida a Cristo. Y cuando en mi vida luego vinieron momentos de crisis, momentos de dificultad, momentos de desesperación, yo me acordaba de una canción que decía: yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das abrigo, me das cariño y en todas partes tú siempre estás conmigo. Lo único que se me quedó de ese fin de semana fue eso, pero algo quedó grabado en mí. Y créanme que mi vida vino a ser, parece peor que antes, porque estuve a punto de morir y vi cómo Dios me salvó la vida de manera milagrosa. Y en otra crisis terrible de mi vida, ¿qué hago, Señor? Quiero que la tierra me trague. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿A dónde creen que fui? Busqué una iglesia, busqué una congregación donde gente como tú, como yo, estaba reunida. Y entré allí y dije: yo necesito a Jesús. ¿Dónde lo encuentro a Jesús? En una iglesia. Y dije: Señor Jesús, ayúdame, sálvame, por favor. Salí de la iglesia y vi que las cosas fueron cambiando. Y nuevamente me fui para el mundo otra vez. Dios me ayudó, me salvó. Y lamentablemente así pasa con muchos de nosotros. No todos somos humildes, obedientes, sumisos. A veces somos duros. Pero es en esta congregación donde cada vez que iba algo se quedaba. Por eso es que dice: ¿acaso no es mi palabra como fuego o como martillo que quebranta la piedra? Cada vez que iba a una congregación, algo se rompía en mí, algo el Señor quebrantaba en mí y me iba formando. También dice la Escritura de que aquí mismo en Hebreos, un poquito más atrás, en Hebreos 4, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando nos congregamos, hermanos, cuando venimos a reuniones como esta, algo especial pasa. La palabra se predica porque se predica. Todas las personas que salen y se paran en este púlpito se van a preparar a compartir con la iglesia una porción de su palabra. Y la palabra es la que va a hacer la obra. Es por la palabra que el Espíritu Santo va a obrar en ti y te va a inquietar y te va a hacer sentir cuánto necesitas tú realmente ser cambiado. Es importante congregarse. Sí, es importante congregarse porque es en las congregaciones donde el Señor se manifiesta y nos habla. Dicen: no, Dios está en todas partes. Es cierto, Dios está en todas partes, pero no en todas partes se hace lo que estamos haciendo aquí hoy. Yo te estoy contando mi experiencia personal y estoy seguro que tú tienes tu propia experiencia. Y dice que es importante congregarnos, que no debemos dejar de congregarnos. Dice que nos exhortemos los unos a los otros, que nos animemos los unos a los otros. Y eso unos a los otros solo se puede dar es en la congregación, en la iglesia. Los unos a los otros se repite en la Biblia más de 60 veces.
Hermanos, es obediencia a Dios congregarnos, pero también es una necesidad para nosotros. El Espíritu nos invita, nos llama, nos exige que nos congreguemos. Cuando con mi esposa nos jubilamos, dejamos la labor de predicar, de ministrar, y estábamos en la casa. Recuerdo mi esposa más que yo, la necesidad de congregarse que sentí, y me decía, quiero congregarme, tenemos que congregarnos, tenemos que congregarnos. Podemos dejar de congregarnos por algún tiempo, por algunas razones. Hay cosas que suceden en la vida, De salud, pero el Espíritu familiar. de Dios te pide que te congregas. Hay algo especial en la congregación donde Dios se manifiesta. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Con la congregación te alabaré. La congregación de los santos, dice. Amén. Nosotros. He visto personas que han fallecido. Y a sus familias que se congregaban con nosotros, a sus familias nunca las vimos. A veces se apareció un hijo, a veces se apareció una hija que vinieron porque había alguna celebración, pero nunca más los vimos. Su familia éramos nosotros, la congregación. Y después que partieron, los he escuchado dar testimonio con ese dolor en su corazón. Padre, ahora te pido perdón, cómo descuidé a mis padres, cómo descuidé a mi madre. Y les agradezco a ustedes, nos han dicho a la congregación, porque ustedes fueron su familia, ustedes estuvieron siempre con ellos. Tremendo. Qué importante que es el congregarse, qué importante que es la congregación. Cuando nosotros nos congregamos, nosotros damos testimonio del poder de Dios, damos testimonio de nuestra fe cristiana y servimos a Dios. Créeme, una vez un hombrecito me dijo, en una actividad, en una iglesia que estuvimos en Filadelfia por algunos años, venía y no era de la congregación, pero vino y me dijo, pastor, yo sirvo al Señor de hace 20 años, me dijo. Yo le dije, oh, sí, ¿cómo sirves? Me dijo, no fumo ni tomo, me dijo. Pero yo en aquel tiempo, miren, yo en aquel tiempo pensé, yo dije, cree que porque no fuma ni toma, sirve al Señor, o sea, se benefició él mismo. Y seguramente que su vida fue transformada en una congregación también. Y allí fue donde la palabra, como fuego, como martillo que quebranta la piedra, llegó un momento en que el Señor lo hizo libre. Porque así pasa con todos nosotros. Hay un momento para todo en la vida. En el tiempo del Señor todo sucede. Por eso es que dice que no desmayemos, que sigamos, que perseveremos hasta el fin. Los que oramos, sigamos orando con fe. Mantengámonos firmes sin fluctuar, dice. Animándonos los unos a los otros, exhortándonos los unos a los otros. Así no lo veamos con nuestros ojos, lo creemos en nuestro corazón. Yo sé que tú tienes poder, Señor, para cambiar la vida de mi esposo, de mi esposa, de mi madre, de mi hijo, de mi padre, de mi hermano, de mi amigo. Yo sé que tú tienes poder para hacerlo, Señor. Aquel leproso se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, yo sé que si tú quieres, tú puedes sanarme. Y el Señor le dijo, yo quiero. Pero Dios trabaja con cada uno a su manera y en su tiempo. Confiemos en Dios, mantengámonos firmes, sigamos congregándonos, demos testimonio, porque en algún momento hasta aquellos que se burlaban y te criticaban, en algún momento de crisis vendrán a ti y te dirán, por favor, ¿puedes decirme una palabra que me ayude en este tiempo de necesidad? O ora por mí. Ora por mí. Y seguramente tú tendrás una palabra de ánimo, de exhortación, y seguramente también lo invitarás
a congregarse. Me acuerdo un amigo, yo lo invitaba a congregarse y él comenzó a venir. Le dije, dile a tu hermano que ve. Es que mi hermano no necesita, me dijo. Ajá. ¿Por qué? No, porque él no toma, no fuma. Eso no es todo. Y les hablaba de aquel hermano que me había dicho de que por 20 años no tomaba ni fumaba. Pero resulta que después me di cuenta de que con ese testimonio está sirviendo al Señor. Porque él, al decir gracias al Señor yo dejé de tomar y dejé de fumar, está dando un testimonio que es un servicio a Dios. Y mientras más lo repite, está sirviendo a Dios, está hablando bien de Dios, está siendo Instrumento. con su palabra instrumento de Dios para otros, para que también tengan la oportunidad, la posibilidad de convertirse. Mi hermano, cuando tú te congregas, mira, solamente el hecho de venir cada domingo a sentarte en esta congregación, lo cual es beneficioso para ti, beneficioso para mí, tiene mucho beneficio el separar un tiempo para Dios y congregarnos, muchísimo beneficio. Es un mandamiento, separarte para el día del Señor, el día de reposo, el día del Señor para nosotros, los domingos para nosotros. Es un día que tú paras a tus actividades de cada día y lo dedicas al Señor. Es muy diferente a cuando te quedas en casa. Cuando tú estás congregándote, aquí te decía, tú estás sirviendo a Dios, ¿sabes por qué? Porque hay otras personas que en algún momento de su vida van a sentir la necesidad de buscar a Dios y van a venir a una iglesia, así como hice yo algún día, hiciste tú también. ¿Y qué pasaría si vienen y ven que ni siquiera tú te interesas? Pero cuando tú vienes, cuando tú estás aquí y solamente ven tu concentración, tu interés en escuchar, tu devoción en alabar, ya es un servicio a Dios. Estás animando a otros a que hagan lo mismo que tú estás haciendo. Mire, el congregarte es un testimonio poderoso para los demás y es un testimonio de servicio a Dios que te bendice a ti y Dios te usa como instrumento para los demás. Cuando nos congregamos, servimos a Dios. Por eso dice la Escritura, no dejen de congregarse. Y es por eso que el Señor dice, no dejen de congregarse. La fe viene por el oír. Es en las iglesias donde nosotros escuchamos esta palabra. Es en las iglesias cuando estamos allí sentados, es que nos miramos hacia adentro. Algo pasa que no pasa cuando escuchas el mensaje en el internet o en tu casa. Cuando tú vas a tu casa o pones en el internet, tú escoges el pastor que tú quieres, el mensaje que tú quieres, el tema que tú deseas. Cuando vienes a la iglesia, a tu congregación, a reunirte con tus hermanos, con tu familia, la familia de la fe, Dios habla a través del predicador. Y mientras estás allí sentado, el Espíritu te toca y te hace meditar, te hace pensar, te hace mirar, está mal esto que estoy haciendo, estoy siendo áspero con mi esposa, estoy siendo dura con mi esposo, estoy maltratando a mis hijos, no estoy haciendo bien en mi trabajo, no estoy dando buen testimonio, me estoy dejando llevar por la tentación. Y es en lugares como estos, cuando te congregas, que tú dices, Dios mío, ayúdame. Dios mío, sáname. Dios mío, sálvame. Porque todos y cada uno de nosotros necesitamos venir al Señor siempre. Y es cierto, el Señor está en todas partes, estaré con ustedes, siempre estaré con ustedes, nunca te dejaré, nunca te desampararé, y es una realidad y es una verdad. Pero aquí cuando estás sentado hay algo especial en la congregación, donde Dios te clava su palabra en tu corazón y en tu mente, como dijo ahí mismo, que escribiré mi ley en sus mentes, la escribiré y la pondré en sus corazones. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios.
con el Espíritu Santo no necesitarán que nadie les enseñe, sino que hasta el menor y el mayor, todos me conocerán, dice el Señor. Pero este conocimiento a veces nos envanece. A veces el saber de que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. El saber que cuando nos hemos arrepentido, el Señor ha agarrado todos nuestros pecados y los ha tirado al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Algunas veces nos da cierta seguridad y el conocimiento a veces nos envanece y estamos juzgando, criticando la palabra que predica el pastor y un poco como que nos enorgullecemos y ya queremos dejar de congregarnos. Pero el Señor nos recuerda hoy y diciéndonos, no dejemos de congregarnos. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Más bien vamos a animarlos, vamos a exhortarles. Que venga, a que se congreguen. Porque somos una congregación. Y el Señor nos bendice, nos da paz, nos da gozo. Oye, estoy seguro que a ti te pasa cuando tú vienes en la mañana a la congregación. A veces hay un enemigo que no quiere que vengas y te pone un montón de circunstancias para que no puedas venir. Pero cuando tú vienes y tienes la oportunidad de alabar, adorar, servir, dar testimonio, y de repente antes del servicio te encuentras con una hermanita y la hermanita te dice, oye, ¿sabes lo que me está pasando? Oye, hermana, voy a orar por ti, oremos. O después del servicio se queda uno conversando con otro. Somos una familia, la familia de la fe. Hermanos, es importante congregarnos. Debemos seguir congregándonos. No dejemos de congregarnos. Animemos a nuestros hermanos. Exhortemos a nuestros hermanos. Debemos mantener la llama del fuego de Dios en nosotros encendido. No esperemos a que el Señor nos diga, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete, dice el Señor, y comienza a hacer las obras que hacías al principio. Volvamos a ese primer amor. Mantén el fuego encendido. La iglesia es obra de Dios. Evaluarte de la verdad. Es un mandamiento de Dios que nos congreguemos. Es una necesidad para nosotros. Nuestro espíritu lo necesita. Cuando salimos de aquí, nos vamos diferentes. Nos vamos llenos, nos vamos renovados. Queremos comenzar de nuevo. Queremos tener la oportunidad de hacer las cosas bien. Esa es la bendición de congregarnos. Servimos a Dios, damos testimonio. Es beneficioso para nuestra alma, para nuestro espíritu. Pero no solo para nosotros, es también beneficioso para nuestras familias. ¿Quién no quiere un esposo transformado, formado por la palabra de Dios, o una esposa hecha según la palabra de Dios? ¿Quién no quiere hijos que teman a Dios, que conozcan a Dios? Es en la iglesia donde los niños aprenden a conocer a Dios. Es en la iglesia donde los niños comienzan el camino de la fe. Y dice que el niño, aun cuando sea, instruye al niño en el camino, que aun cuando sea grande, nunca se apartará de él. ¿Y cuándo sucede eso? ¿Dónde sucede eso? En la iglesia, en la congregación. Mis hermanos, hay muchísimo que ganar. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere prosperarnos.
Dios quiere que vivamos en victoria. Dios quiere que vayamos de gloria en gloria. Dios quiere levantar nuestra cabeza. Cuando nosotros decidimos congregarnos, cuando nosotros decidimos servir a Dios, cuando nosotros decidimos vivir en el fruto del Espíritu, dando testimonio a los demás con nuestra forma de vida, Dios nos bendice de una manera especial, hermanos. Hay mucho que ganar y nada que perder. Entonces, Gloria a Dios. sabiendo todas estas cosas, estoy seguro. El Señor dice que cada mañana renueva su misericordia. Y todos sabemos que el Señor nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y es necesario que crezcamos en el conocimiento de Él y de que creamos en Jesús, que vivamos por su nombre, anunciemos su nombre a nuestros hermanos, que le adoremos en la congregación y le alabemos. Yo quiero pedirte en este tiempo que junto conmigo meditemos en esta palabra que el Señor nos ha dado el día de hoy. Amén. Y sabiendo que cada día es una nueva oportunidad de comenzar a hacer las cosas bien. Yo quiero pedirte de que renovemos nuestro pacto y nuestra fe con el Señor en este día, en esta mañana. Y que esta manada pequeña, este pequeño grupo que estamos reunidos hoy, comencemos a avivar ese fuego y lo llevemos a nuestras casas, a nuestros trabajos. Que podamos ministrar a nuestras familias y que con un carácter renovado podamos dar testimonio del amor de Dios en nosotros y que podamos hacer lo que dice el Señor, de que nos animemos los unos a los otros, En la congregación. de que nos exhortemos los unos a los otros, de que nos amemos los unos a los otros, que nos perdonemos los unos a los otros, que nos congreguemos y que nunca dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo quiero invitarte en este tiempo, no sé si tienen alguna canción para despedirnos, pero siempre es una buena oportunidad de acercarnos al altar y arrodillarnos ante el Señor, ante la presencia de Dios. Tú sabes que esta costumbre de arrodillarnos en el altar es algo también que algunos le hemos dejado de lado. Y así como congregarnos es tan importante, el venir ante el Señor y ponernos de rodillas también es muy importante. Yo te invito hoy que des ese paso de fe y que renueves tu compromiso con ese Dios que te salvó, que cambió y transformó tu vida. Así que el altar está abierto. Te invito a venir, postrarte ante Dios mientras nuestra hermana nos canta esta canción y luego hacemos una oración para terminar este servicio.